a ver es el procedimiento económico coactivo, ¿verdad? Porque se recuerdan que dijimos ya es lo último que va a pasar cuando ya se realizó todo el trámite administrativo, el trámite judicial y en consecuencia también vamos a ver que ya no hay otra cosa que se pueda hacer a menos que el contribuyente o la administración tributaria, según sea el caso, se hayan ido por la vía de la acción para la interposición de la acción constitucional de amparo, ¿verdad? En este caso, como ustedes sabrán, entonces, una vez sea notificada la sentencia que resolvió el recurso de casación, ¿se recuerdan del recurso de casación? Se hayan violentado algunos principios constitucionales. ¿Esto qué quiere decir? Que no se haya diligenciado algún medio de prueba, que el Tribunal de, de la Cámara Civil, perdón, haya dado eh, en su al emitir la sentencia, se estipula o se detecta, ¿verdad?, que se han infringido algunos principios constitucionales como el derecho de defensa. Entonces nos podemos ir a la vía de la acción constitucional de amparo. ¿Esto qué quiere decir? El Tribunal de Amparo va a determinar que la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, en este caso, ha utilizado, si bien un fundamento legal acorde, tal vez no lo ha interpretado de manera correcta o no haya aplicado la norma que correspondía, ¿verdad? Y que sea evidente tal violación que esto nos va a llevar a nosotros a interponer una acción constitucional de amparo, ¿verdad? O que se haya interpuesto un medio de prueba que a discreción nuestra, ¿verdad? Tengamos la convicción de que el mismo era suficiente para fallar a nuestro favor, ¿verdad? Ya sea independientemente de quién interponga el recurso, ¿verdad? Ya sea la administración tributaria o el contribuyente. Cada parte en su lado o en la parte en que está defendiendo tiene que tener esa convicción de que si ha hecho un buen trabajo, una buena defensa, creer tener la razón para poder irse a la vía del amparo, ¿verdad? Debe ser un conocimiento evidente, ¿verdad?, de tal violación, porque también a la hora de que la acción constitucional de amparo en algún momento sea denegada, entonces hay veces que la Corte de Constitucionalidad, pues entonces también sanciona con multa al abogado interponente por interponer, valga la redundancia, un recurso o una acción no teniendo las herramientas, ¿verdad? O todos los para que este sea otorgado. Entonces, por ello es que se debe tener cuidado, ¿verdad? Para que no nos multen. Obviamente al multar quiere decir, estamos evidenciando que obviamente no tenemos el conocimiento suficiente, ¿verdad? Porque cuando se detecta tal vez o son otras cuestiones ajenas y no tienen nada que ver con la forma en que se planteó la acción de amparo, pues únicamente deniegan el amparo, ¿verdad? Pero cuando ya hay una imposición de multas, sí hay que tener cuidado con ello. Entonces, como les digo, hasta la acción de amparo tiene tanto el contribuyente como la administración tributaria para agotar todo el procedimiento judicial, ¿verdad? Una vez agotado este procedimiento judicial con la acción constitucional de amparo, ya lo único que procede es que la administración tributaria, pues en este caso, ¿verdad? En lo tributario, haga valer eh, todas las sentencias que fueron dictadas a su favor, ¿verdad? Eh, y requerir el cobro. Ahora bien, si el contribuyente fue a quien se le otorgó el amparo, entonces ya la administración tributaria ya no tendría que cobrar, ¿verdad? Si fuera cobro o si es devolución de crédito fiscal y el contribuyente fue el que ganó, devolverle la parte de crédito fiscal que está solicitando el contribuyente. De esta manera es que entonces finalizaría esa acción judicial, ¿verdad? Y ahí quedaría. Pero en este caso, vamos a suponer que la administración tributaria
ya tiene firme la sentencia en la cual el tribunal está designando, ¿verdad? Que puede, que ya tiene ya un título, ¿verdad? Para poder realizar el cobro por la vía económica coactiva, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, si regresamos a la diapositiva, a la primera diapositiva, tenemos el concepto de lo que es el procedimiento económico coactivo. ¿Cómo vamos a definir este procedimiento, verdad? Es un juicio ejecutivo de ejecución porque obviamente ya no se discute la declaración de un derecho, ¿verdad? Aquí ya está más que evidenciado quién tiene el derecho y por ello es que se va a ejecutar el mismo, ¿verdad? Esto hace exigible. Esto no quiere decir que el contribuyente en esta vía también todavía tenga algunos elementos que pueda utilizar en su defensa, ¿verdad? Entonces, aquí solo procede a exigir, ¿verdad? Coaccionar de forma legal para lograr el cumplimiento de la obligación tributaria, de la cual es únicamente responsable el contribuyente, ¿verdad? Entonces, el artículo 171 del Código Tributario, entonces vemos, podemos establecer o concluir que es el procedimiento económico coactivo. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y vemos cuáles son las características, ¿verdad? De este procedimiento económico coactivo, el cual nos da la pauta de que es un procedimiento rápido, ¿verdad? Brevedad, porque no admite muchos medios de impugnación para que la tramitación, por así decirlo, sea rápida, ¿verdad? Oficiosidad, porque el juzgado tramita el juicio sin necesidad de que le estén solicitando las partes de que pase de una fase a otra, ¿verdad? Una vez iniciado, presentada la demanda por parte de la administración tributaria, el juez tiene que darle seguimiento al procedimiento, al todo el proceso sin necesidad de estarle requiriendo que continúe a la siguiente etapa, ¿verdad? Y también otra de las características es la especialidad, porque el juzgado que conoce este juicio es el económico coactivo, es un juzgado o un juez de primera instancia económico coactivo, ¿verdad? Y este juzgado no conoce otra rama que no sea la materia esta de económico coactivo, no conoce otra, ¿verdad? Es simplemente eh, ejecutar, ¿verdad? O realizar la ejecución cuando ya hay una sentencia. Pasamos a la siguiente. ¿En qué casos va a proceder el juicio económico coactivo? Entonces aquí tenemos que tener claro que para poder iniciar un juicio económico coactivo, la administración tributaria va a tener un título ejecutivo y ese título ejecutivo va a ser la resolución administrativa, ¿verdad? Porque al final, se recuerdan que decimos la administración tributaria para finalizar el procedimiento administrativo, emite una resolución, ¿verdad? Que es la que va a ser impugnada mediante el proceso económico coactivo. Esa resolución, se recuerdan que hablamos de que cuando esa resolución no es impugnada o pasan los 30 días y el contribuyente, en este caso, no interpone el proceso contencioso administrativo, entonces esa resolución queda firme y es el título que también sirve para cobrar por la vía económica coactiva, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que regresamos a ese punto en el que esa resolución es la que queda firme. O sea, si no se interpone el proceso contencioso, ese es el título. Si se interpone el recurso contencioso administrativo y al obtener la sentencia ya no se presenta el recurso de casación, entonces la resolución que va a quedar firme, si la sentencia es favorable para SAT, es esta resolución administrativa. Si se interpone el recurso de casación y es favorable para la administración tributaria, la resolución que va a quedar firme es esta resolución administrativa. Si el contribuyente en este caso es quien gana o le declaran con lugar la demanda, al declarar con lugar la demanda, lo que va a hacer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es revocar esta resolución administrativa.
Y si en casación la sentencia también es favorable para el contribuyente, entonces esta resolución administrativa es la que queda sin efecto. Entonces, para concluir, entonces decimos, el título ejecutivo siempre va a ser la resolución administrativa que va a poner fin a ese procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué va a estar firme? Porque en él, en las especificaciones, en esa resolución, se va a determinar cuál es la obligación tributaria, ¿verdad?, que el contribuyente debe cumplir en el caso de que, por ejemplo, sea un monto a cobrar al contribuyente, o puede ser que no se le vaya a devolver un crédito fiscal que haya solicitado, ¿verdad? Entonces, para poder irnos por la vía ejecutiva, tiene que haber un monto a cobrar al contribuyente, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si en el procedimiento administrativo lo que se discutió fue una devolución de crédito fiscal, a la hora de finalizar todo el proceso judicial y la administración tributaria es quien tiene la sentencia favorable, entonces ahí queda, ¿verdad? Ahí ya el expediente se manda al archivo porque ya no se le va a devolver crédito fiscal al contribuyente. Pero en este caso, cuando hay un cobro, ¿verdad?, que hay una cantidad líquida y exigible que debe pagar el contribuyente, entonces en ese caso es que únicamente se va a interponer el proceso económico coactivo, o sea, se va a presentar la demanda ante el juzgado de primera instancia lo económico coactivo. Obviamente en ese documento va a estar el monto determinado, ¿verdad? Tiene que existir en el documento que va a servir de título ejecutivo, que es la resolución, tiene que establecer cuál es la cantidad líquida y exigible que se va a solicitar al contribuyente. Exigible porque obviamente se tiene que cumplir, ¿verdad? O sea, es posible exigirse porque en la cantidad, en la resolución se establece el monto que el contribuyente debe pagar. Pasamos a la siguiente. Entonces, el reclamo de pago de fianzas. ¿Qué pasa en este caso? Por lo general, esto de las fianzas se da en los procedimientos aduaneros, ¿verdad? Cuando son ajustes que se van a determinar por clasificación arancelaria. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, el contribuyente ingresa mercancía, ¿verdad?, al país, entonces le hacen ajustes, pero algunas veces le quieren retener la mercancía, ¿verdad? Entonces dice, bueno, yo mejor pago una fianza que va a corresponder a la calidad, a la cantidad del ajuste, ¿verdad?, para que le entreguen la mercancía y quede en garantía ese adeudo tributario, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta fianza? Si el contribuyente llegara a ganar el proceso, entonces recupera la fianza, ¿verdad? Pero si el contribuyente en todo caso pierde el proceso, ¿verdad? Después de agotada toda la vía judicial, la administración tributaria gana el proceso, entonces como el contribuyente ya se llevó la mercancía y dejó constituida en garantía una fianza, entonces lo que tiene que hacer la administración tributaria es solicitar que esa fianza sea ejecutada, ¿verdad? Obviamente a favor de la administración tributaria. Entonces, y el único requisito para este cobro de la fianza, ¿verdad?, es que la administración tributaria pues requiera el pago, ¿verdad? Porque hay una resolución eh, administrativa que obviamente estipula la obligación tributaria y que va a hacer clic, ¿verdad? O sea, va a tener la misma cantidad por la cual fue emitida la fianza. En este tipo de procesos dice que en ningún caso se va a recurrir al arbitraje porque ya hay un procedimiento previamente establecido en la ley, ¿verdad? Dígame, Ethel. Licenciada, buenas tardes. Tengo una duda. En el caso, por ejemplo, de los exportadores, todos tienen la obligación de tener una fianza, porque como se ingresa mercadería libre de impuestos y se tiene un año para procesar y transformar esta mercadería, eh, transcurrido ese tiempo es cuando se tiene que ejecutar la fianza, licenciada.
No, pero ¿cómo dice usted que libre de impuestos? Yo estoy en el rubro maquila. Ajá. Entonces, nosotros ingresamos tela con certificado de origen, que tiene que ser hilo de Estados Unidos. Entonces, ingresamos la tela y no pagamos IVA, tampoco pagamos el DAL. Y tenemos un año para procesar el hilo que vino, transformarlo en tela y exportarlo. Pero tenemos que pagar una fianza, 2, 3, 4 millones, dependiendo de la cantidad de hilo que usted esté ingresando. Así va subiendo la fianza que usted necesita pagar. Ustedes pagan fianza, no es Sí, nosotros sí tenemos que tener fianza. Ujú. pero es para efectos, porque en este caso es para efectos de ajuste. ¿Cuál es el objeto de la fianza? Entonces, ustedes sí dicen que Fíjese están, que tenemos una fianza que yo me imagino que es la garantía para la SAT que si en algún momento excedemos el año, se puedan pagar los impuestos. Entiendo yo, por eso le preguntaba, ¿cuál es el sentido? sí, es que la fianza, por ejemplo, en esta vía, ¿Sí? en esto de cobro, es porque, o sea, como ustedes cuando dice, ustedes no pagan impuestos, pero IVA, ajá, tienen que tener ciertos requisitos, ¿verdad? sí, correcto, sí, Entonces, ustedes deben de cumplir con esos requisitos para gozar de esa exoneración de impuestos, por así decirlo, ¿verdad? correcto, sí, Entonces, posteriormente, como se puede hacer una verificación inmediata en el momento de arribo de la mercancía o puede ser sí, a posteriori, posteriori, ujú, ¿verdad? sí, Entonces, en este caso, eh, en sí, con este trámite yo desconozco. Lo que sé es que, por ejemplo, si hacen una verificación inmediata y sí, determinan que no reúne la mercancía las condiciones para poder no pagar el aplicar, impuesto o a ujú, veces un impuesto bajo del que la administración tributaria considera, ¿verdad? sí, sí, Entonces hay un común litigio, ¿verdad? Porque no están de acuerdo. ajá, Entonces viene la administración tributaria y puede en algún momento solicitar consignar la mercancía a alguna bodega o etcétera para ya, establecer, por va, ejemplo, hacer una muestra, ¿verdad? Verificar la muestra de la mercancía, etcétera, ¿verdad? correcto, Entonces el contribuyente dice, bueno, yo no quiero que la mercancía se quede porque cuánto es lo que ustedes creen que voy a pagar, que tengo que pagar, ¿verdad? Entonces dice, bueno, mm, mejor voy a pagar una fianza y yo me llevo ya, la mercancía y dejan una muestra ya, sí, para poder determinar entonces, porque como cuando es una clasificación arancelaria, esta se va a sí, determinar en base a ciertos elementos que van a sí, componer la mercancía, de que esté elaborada, sí, son materiales que obviamente todas estas partidas arancelarias se van a describir en un documento, ¿verdad? Que se llama SAC, Sistema de Clasificación Arancelaria, ¿verdad? Donde sí, están sí, todas las que partidas es, arancelarias. sí, 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 que es de uso, pues, de Estados Unidos y nosotros usamos los Centroamérica. mismos Es, códigos, sí, sí, es en toda sistema Centroamérica, y Estados Unidos. sí, sí, sí. Y Ujú. cuando tenemos que traer algún artículo, licenciada, que no está dentro de nuestro decreto inicial, porque estamos amparados bajo el 2989. Ajá, Si no, en nuestro decreto no aparece, en nuestra aprobación del 2989, hay una partida y nosotros necesitamos traer algo que no esté dentro de lo que eh, se nos otorgó, tenemos que hacer una solicitud ante el Ministerio de Economía para que se agregue esa partida arancelaria exacto. y demora 1 o 2 meses en aprobar, ¿verdad? Ajá. Entonces, si pasa el tiempo de la exoneración, por así decirlo, porque Ajá, puede ser que ustedes tengan esos privilegios, como usted dice, lo tienen para un año, ¿verdad? un año, sí, un año. Entonces puede ser que no le resuelvan y pase ese año, entonces ya hay un litigio ahí, ¿verdad? Porque dice, bueno, ya no Claro, incurre, ya no está dentro del plazo establecido y se puede generar una controversia. claro, claro. Sí, sí. Entonces para este efecto, entonces por la La naturaleza, fianza, ¿verdad? La fianza. entiendo. Le agradezco, licenciada. Dígame, Silvia, ¿tiene levantada la mano? Buenas tardes, licenciada. Solo disculpe con una consulta.
En este caso, ¿cómo se determina la cantidad de la fianza que se va a pagar? Porque tiene que ser igual a los impuestos que tendría que pagar el contribuyente. Ok, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, el contribuyente dice, bueno, está declarando la mercancía o lo está ingresando bajo una clasificación arancelaria, una partida que tiene ciertos elementos, ¿verdad? Que a criterio del contribuyente y por los componentes que tiene la mercancía, esta debe encuadrarse en alguna partida arancelaria que por lo general dicen que tiene 0% de impuesto, ¿verdad? De DAI e IVA. Pero viene la administración tributaria y dice, no, esa mercancía no encuadra en esa partida arancelaria porque según documentos, ¿verdad? Que el contribuyente presenta, dicen, acá se establece que tiene algo otros elementos porque también los que están en las aduanas tienen conocimiento de todos, han sido preparados para poder verificar todos estos extremos, ¿verdad? Entonces dicen, no es en esa partida arancelaria porque también argumenta o evidencia o selecciona algunos eh, elementos que los lleven a considerar que la mercancía se debe clasificar en otra partida arancelaria que tiene, por ejemplo, un 15 o 10% de DAI, ¿verdad? Derechos arancelarios a la importación, y sobre esa cantidad de derechos arancelarios a la importación también se va a calcular el IVA, ¿verdad? Entonces, dicen, bueno, entonces al final, cuando le hacen el ajuste y dice tiene que pagar por ser una clasificación arancelaria diferente, unos que 40,000 quetzales de derechos arancelarios a la importación y unos 10,000 de IVA, por así decirlo, ¿verdad? Entonces hacen la suma y digamos que son 50,000 quetzales los que tienen que pagar, ¿verdad? Porque así lo determinó la administración tributaria, entonces dice contribuyente, no, yo no estoy de acuerdo, entonces dice, voy a pagar fianza, yo me llevo la mercancía y ya se queda entonces como un procedimiento en el cual tiene que evacuar audiencia, presentar medios de prueba y es otro procedimiento, pero ya en materia aduanera, ¿verdad? Como similar al procedimiento administrativo en materia tributaria. Entonces, después de eso, pues le dan audiencia al contribuyente, ¿verdad? Aquí pueden mandar a pedir dictámenes al hacerse enviar muestras, ¿verdad? A un laboratorio químico fiscal en donde van a determinar qué componentes tienen la mercancía, dictámenes, ¿verdad? Por personal designado en los laboratorios autorizados que tiene la administración tributaria y ellos emiten un dictamen en el cual pues especifican que la clasificación correcta es la que SAT determinó, ¿verdad? Por ciertos elementos que tiene. Entonces es un estudio que se hace y obviamente si el contribuyente no está de acuerdo, entonces interpone los recursos que establece la ley de aduana, ¿verdad? Que en este caso puede ser el recurso de revisión y el recurso de apelación, que es en materia aduanera, los cuales se van a interponer dentro del plazo de 10 días, ¿verdad? Y entonces después de esto, entonces ya resuelve estos recursos, los va a resolver el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, que se va a constituir en tribunal aduanero, ¿verdad? Según las leyes aduaneras, son los que van a resolver estos recursos en materia aduanera. Pero llegamos a que la última resolución administrativa la va a emitir también entonces el tribunal aduanero, ¿verdad? El tributa, en este caso, que es la que podría determinar la obligación tributaria. Quedaría en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando es por este lado de aduanero? Se verifica la documentación, quien lleva el proceso contencioso administrativo y dice, bueno, entonces vamos a ver si tenemos que mandar a cobrar porque cuando no hay o se detiene la mercancía, entonces, y no se paga fianza, entonces se le tiene que cobrar al contribuyente, ¿verdad? Se le tiene que cobrar y eh, entonces lo que se hace es verificar en la resolución si se constituyó fianza, ¿verdad? A la hora de que se encuentre un documento, porque se tiene que establecer en la resolución administrativa que el contribuyente constituyó fianza, entonces ya se requiere el pago de la fianza, ¿verdad? Y se ejecuta, ¿verdad? Entonces,
como les digo, en esto solo va a ocurrir en materia aduanera. Ahora nos vamos a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son esos títulos ejecutivos, verdad? En el caso de la administración tributaria, en materia tributaria, pues sabemos que la certificación o copia legalizada del fallo o de la resolución que determina el tributo, ¿verdad? Intereses, recargos y multas y adeudos tributarios con carácter definitivo. Entonces, en materia tributaria es cuando hay un procedimiento administrativo es esta resolución. También puede ser un contrato o convenio donde conste la obligación tributaria que deba cobrarse, ¿verdad? Aquí más que todo aplicaría tal vez los convenios, porque los contribuyentes cuando quieren realizar un pago, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, voy a hacer un convenio porque no puedo pagar toda la cantidad, ¿verdad? Eh, que se me está cobrando. Entonces viene y solicita un convenio de pago, ¿verdad? ¿Se recuerdan hasta cuánto puede la administración tributaria otorgar? Convenio de pago, ¿hasta cuántas cuotas? ¿Están ahí? Sí, estamos, licenciada, estamos recordando. Son 18 pagos. ¿Se recuerdan que son hasta 18 cuotas? Es que la administración tributaria puede otorgar para el pago, ¿verdad? O sea, el contribuyente puede solicitar 6, 10, 12, pero puede hasta un máximo de 18 cuotas. Entonces, ¿qué pasa? Se elabora un convenio de pago. ¿Y qué pasa si el contribuyente en el momento en que ya no hace el pago de las cuotas a las cuales se comprometió, ¿verdad? ¿Alguien puede leer el artículo 40 del Código Tributario si lo tiene en la mano? Artículo 40. Facilidades de pago. La Superintendencia de Administración Tributaria podrá otorgar a los contribuyentes facilidades en el pago del impuesto hasta por un máximo de 18 meses, siempre que así lo soliciten, antes del vencimiento del plazo para el pago respectivo y se justifiquen las causas que impidan el cumplimiento normal de la obligación, facilidad que no podrá otorgarse a los casos establecidos en el artículo 91 de este código. ¿Igual ya? Sí, por favor. Okay. Se faculta a la Administración Tributaria para conceder las facilidades de pago a las que se refiere este artículo, aun cuando se trate de adeudos tributarios que se cobren por la vía económica o coactivo. En materia penal únicamente procederá con autorización de juez competente. En estos casos no procederá a rebaja alguna. En todos los casos procede el pago de intereses resarcitorios generados por el impuesto agregado, los cuales al existir convenio de pago se computarán conforme al artículo 59 de este código, hasta la fecha de la suscripción del convenio. Además, deberá pagarse la sanción por mora o multa por omisión del impuesto. El contribuyente que desee efectuar el pago del impuesto después de vencido el plazo para el pago del mismo, pero antes de haber sido notificado de un requerimiento de información para auditoría, podrá celebrar convenio de pago y tendrá derecho al 50% de rebaja en los intereses resarcitorios y de un 85% de la sanción por mora, excepto los casos establecidos en el artículo 91 de este código, en los cuales aplicará únicamente la rebaja establecida en dicho artículo. El convenio de pago que se suscriba en caso de mora en el pago generará intereses, los que no gozarán de ninguna rebaja. En el convenio de pago por abonos que se suscriba entre el contribuyente o responsable y la administración tributaria en el cual exista un riesgo, deberán garantizarse el monto de los tributos, multas, costas cuando procedan y demás recargos que se hayan generado y se constituirá título ejecutivo suficiente para el cobro judicial de la deuda pendiente de cancelación.
Existe riesgo en aquellos casos en que el contribuyente haya incumplido durante los 4 años anteriores otro convenio de pago suscrito con la administración tributaria o cuando exista procedimiento económico coactivo en su contra. Los contribuyentes o responsables a quienes se les autoriza las facilidades en el pago de impuestos con un reconocimiento de deuda, dicho documento será título ejecutivo suficiente para el cobro judicial de la deuda pendiente. Esto era lo que quería que resaltara, miren, y esto ubíquenlo en el código porque acuérdense que pueden utilizar leyes, ¿verdad? ¿Esto en qué párrafo está? En los primeros dos menciona sobre las 18 cuotas. Ajá, pero el incumplimiento, lo que estaba leyendo cabal ahorita, el incumplimiento hará que esto sea un título ejecutivo, ¿se acuerdan? Es lo que estamos viendo ahorita. Sí, el reconocimiento de deuda es el título párrafo que ejecutivo. estaba leyendo ahorita, Es el penúltimo párrafo, licenciada, del artículo 40. Ajá, lean ese penúltimo párrafo. Los contribuyentes o responsables a quienes se les autorice las facilidades en el pago de impuestos con un reconocimiento de deuda, dicho documento será título ejecutivo suficiente para el cobro judicial de la deuda pendiente. Exacto, entonces este caso aplica cuando el contribuyente no ha pagado, no continúa pagando las cuotas, ¿verdad? Entonces ese convenio de pago es título ejecutivo que va a poder cobrarse también por esta vía económico coactiva, ¿verdad? Entonces, este es uno de los documentos, pero finalicen con la lectura de ese artículo. En el convenio deberá establecerse que si no se cumple con los importes y las condiciones fijadas en la resolución, quedará sin efecto el convenio y cualquier exoneración o rebaja de multa que se hubiera autorizado. O sea, queda sin efecto el convenio y eso es título ejecutivo para hacerse por medio de la vía económico coactiva, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los documentos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles documentos son títulos ejecutivos para efectos de examen? Acuérdense, la certificación o copia legalizada del fallo. Cuando hablamos del fallo nos estamos refiriendo a la sentencia, ¿verdad? O de la resolución que determina el tributo. Contrato o convenio donde conste la obligación tributaria que deba cobrarse, ¿verdad? O sea, póngale, por ejemplo, si van a utilizar un convenio de pago, entonces el contribuyente, obviamente la administración tributaria solo cobraría lo que no se ha pagado, ¿verdad? Hasta donde se haya quedado el contribuyente, pero pónganle que en caso que no se haga esa salvedad y la administración tributaria utilice el convenio para pagar más, entonces el contribuyente puede también demostrar que ya pagó cierta cantidad, ¿verdad? Certificación del reconocimiento de la obligación tributaria, ¿verdad? Hecha por el contribuyente, es el reconocimiento de deuda, ¿verdad? O responsable ante autoridad o funcionario competente. Pasamos a la siguiente. También una póliza que contenga la fianza en la que se garantice el pago de adeudos tributarios o derechos arancelarios a favor de la administración tributaria. Ese es lo que estábamos estableciendo en el anterior, ¿verdad? Certificación del saldo deudor de cuenta corriente tributaria de obligaciones líquidas y exigibles. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando hay una cantidad líquida y exigible, se tiene que hacer por medio de una resolución que va a emitir la administración tributaria. Obviamente, cuando el contribuyente ha requerido que se le abone, por ejemplo, que se le devuelva un pago indebido, por así decirlo, ¿verdad? Recuérdense que, por ejemplo, para efectos de convenio de pago, el impuesto al valor agregado no aplica para convenio de pago por ser un impuesto directo, ¿verdad? Que se le cobra al contribuyente, al consumidor final. Entonces, cuando hablamos de esta certificación del deudor, del saldo deudor, esta es una resolución, obviamente, que como les digo, tiene que emitir la administración tributaria, ¿verdad?
para determinar que hay una cantidad líquida y exigible que se va a solicitar a favor de él, ¿verdad? Pero en este caso, si hay un saldo deudor por parte del contribuyente hacia la administración tributaria que se va a estipular en esa resolución, también va a servir un título, va a servir como título ejecutivo, ¿verdad? La certificación de este documento. Y otros en los que consten deudas tributarias que por disposición legal tengan fuerza ejecutiva, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener ese título ejecutivo? Tiene que tener el lugar y fecha de emisión y obviamente tiene que tener el nombre, ¿verdad? Y apellidos del obligado, si no, ¿a quién se le va a cobrar? El monto de la deuda, ¿verdad? Ya determinado, tiene que estipularse. Por ejemplo, si la resolución administrativa, esta que pone fin al procedimiento administrativo fuera parcial, ¿verdad? Se establece, por ejemplo, esa resolución que pone fin, como el contribuyente interpone recursos, ¿verdad? De revocatoria, entonces puede establecerse que en la resolución administrativa no se detalle cuál es la cantidad líquida y exigible a pagar, ¿verdad? Entonces, en este caso que diga, bueno, se declara con lugar parcialmente, ¿verdad? En virtud que con relación a ciertos ajustes, el contribuyente tenía razón, ya que presentó tal medio de prueba y por lo mismo se desvanece parcialmente, ¿verdad? Pero no se especifica una cantidad líquida y exigible que se pueda identificar. En este caso, al terminarse el procedimiento administrativo o la fase judicial o al momento de quedar firme, esta resolución no constituiría título ejecutivo porque previo a hacer el cobro se tiene que mandar a reliquidar, ¿verdad? Esa resolución a la dependencia de la administración tributaria para que puedan hacer una nueva resolución, ¿verdad? Que es una división de resoluciones, depende de la gerencia de la administración tributaria, ¿verdad? Que puede ser regional nororiente, ya sea occidente, central, ¿verdad? Entonces hay una división de resoluciones, que es la que se va a encargar de reliquidar esa resolución que puso fin al procedimiento administrativo, que declaró parcial, ¿verdad? La determinación de los ajustes. Entonces, cuando ya termina un juicio judicial y no se puede terminar en esa resolución que quedó firme, entonces lo que procede es enviar el expediente a esa división de resoluciones para que emita una nueva en la cual se estipule y esa es la resolución entonces que, que sería como el título ejecutivo, ¿verdad? En el cual se establezca el monto de la deuda, ¿verdad? Ya determinado. Entonces, esta resolución también puede ser, porque por eso los requisitos dicen monto de la deuda ya determinado. Entonces, ¿qué pasa si en la resolución administrativa no se indica, si no se manda a reliquidar? Entonces, ese título, por ser por resolver de forma parcial, no puede constituir un título ejecutivo, ¿verdad? Porque no se va a indicar cuál es el monto de la deuda que va a cobrarse al contribuyente, ¿verdad? No podría ejecutarse porque uno de los requisitos es que se determine la cantidad, ¿verdad? Que hay una cantidad específica para cobrar. Entonces también está el domicilio fiscal del contribuyente, ¿verdad? Que se debe para que se le notifique y la indicación precisa del concepto del crédito, ¿verdad? Especificando qué es lo que se le está cobrando, si es impuesto al valor agregado, si es impuesto sobre la renta, si es impuesto de solidaridad y con la multa y los intereses y algún recargo, ¿verdad? Que se establezca y también indicarse a qué periodo corresponde, ¿verdad? Esto con el fin de evidenciar de la manera más concreta posible todos los elementos por los cuales la administración tributaria está cobrando, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría si no se indica un periodo o se indica un periodo incorrecto, por así decirlo, en que el contribuyente tenga cómo demostrar que sí, ese, ese periodo ya no tiene problemas con ese periodo porque ahí sí pagó, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, estos son herramientas que le van a servir al contribuyente para poder defenderse en esta vía. Por eso hay que tener mucho cuidado con la documentación que va a servir como medio de prueba. Pasamos a la siguiente.
los nombres y apellidos, ¿verdad?, del funcionario que emitió el título. Indicación del cargo que ejerce, ¿verdad?, cuando no se diga el procedimiento del artículo, ¿verdad? Alguien, si tienen a la mano el artículo 125 del Código Tributario. Ahí se establece el procedimiento. Artículo 125. Documentos emitidos por la Administración Tributaria. Se reputarán legítimos los actos de la Administración Tributaria realizados mediante la emisión de documentos por sistemas informáticos, electrónicos, mecánicos u otros similares, siempre que estos documentos, sin necesidad de llevar las firmas originales, contengan los datos, bases legales e información necesaria para la acertada comprensión de su origen y contenido. Muy bien, También entonces, podrá ajá, ¿sigo? sí. También podrá utilizarse en los mismos firmas en forma facsimilar o impresas por otros medios. Entonces ahí está la forma en que estos documentos pueden ir firmados, ¿verdad? Y pues también tiene que ir el sello de la oficina tributaria, ¿verdad? O de la división o dependencia donde se esté emitiendo la resolución. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno. Entonces acá tenemos la definición del juicio económico coactivo. Entonces ya sabemos que es un medio por el cual el Estado cobra adeudos que los particulares tienen con ¿verdad? Y estos deben ser líquidos, exigibles y de plazo vencido, ¿verdad? Obviamente tienen que estar establecidos a favor de la administración tributaria y las características, pues, de firme, líquido y exigible, entonces están en el artículo 172, ¿verdad? Entonces, plazo vencido, ¿qué quiere decir? Que se venció el plazo para el pago y no se pagó por el deudor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenían ellos que pagar impuestos cuando se realizó una auditoría tributaria, determinaron, ¿verdad?, que el contribuyente debió haber pagado cierta cantidad en algún momento por haber finalizado un periodo, ¿verdad? Por ejemplo, mensual, por así decirlo, y entonces no lo hizo. Entonces determina la obligación tributaria, se le exige el pago, pero como no lo hizo, ¿verdad? O no está de acuerdo, entonces se sigue todo el procedimiento, ¿verdad?, judicial. Y entonces, en este caso, en el juicio económico coactivo, se va a demostrar que no se pagó en el plazo que establecía la ley, ¿verdad? ¿Y cuál es el objeto de este proceso económico coactivo? Siempre va a ser obtener los adeudos a favor del Estado, ¿verdad? Las municipalidades o cualquier otra entidad autónoma, semiautónoma o entidades descentralizadas. Entonces, el objeto principal es ese, ¿verdad? El cobro de impuestos a favor del Estado. La naturaleza jurídica de este procedimiento económico coactivo, decimos que es especial, ¿verdad? Porque es el Estado el que va a ser siempre la parte actora, ¿verdad? Siempre es el Estado el que va a exigir, ¿verdad? Y contra ese título ejecutivo, ¿verdad? Entonces, esto es que es de derecho público, ¿verdad? Porque es el Estado el que va a ejercer siempre ese poder de imperio, ¿verdad? Para poder hacer cobro de los adeudos al Estado, ¿verdad? Entonces, la naturaleza jurídica también, que es de derecho público. ¿Y cuáles son las acciones previas que va a realizar la administración tributaria antes de interponer una demanda, ¿verdad? Primero, obviamente, a la hora de que ingrese un expediente administrativo, un reingreso, ¿verdad? Porque ya viene el expediente administrativo de la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque el giro que llevan estos procesos es el siguiente. Se recuerdan que a la hora de establecer que hay una demanda, a la hora de que el contribuyente te ponga una demanda, es la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que va a requerir el expediente a la administración tributaria con un informe circunstanciado, ¿verdad? El cual le va a servir de soporte a la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para determinar si es procedente la demanda interpuesta por el contribuyente. Puede ser que al revisar las actuaciones, la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo determine
que no procede la demanda y la pueda rechazar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces se encuentran algunas situaciones de que la resolución contra la cual está interponiendo el recurso contencioso administrativo no sea la que causó estado, ¿verdad? O sea, es decir, la que pone fin al procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, estos casos también se pueden dar y en este caso la administración tributaria pues lo hace ver en el procedimiento, en el informe circunstanciado, y la sala de lo contencioso administrativo, al determinar como verdaderos los argumentos por los cuales la administración tributaria dice que la demanda debe ser rechazada, ya no emplaza a la administración tributaria, ¿verdad? Pero bueno, sigue el proceso y finalizado el procedimiento contencioso administrativo, se presenta recurso de casación, ya sea por la administración tributaria o por el contribuyente. A la hora de interponer el recurso de casación, que se interpone, ¿en dónde dijimos que se interpone el recurso de casación? Ojo, porque esto es pregunta de examen. ¿Se recuerdan? Como que no hay nadie conectado, siento yo. Pueden encender la cámara algunos, ¿no? No recibieron el curso de cuando hablamos del recurso de casación, ¿verdad? Que se interpone dentro de 15 días ante la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué pasa cuando la Corte Suprema de Justicia recibe el memorial de recurso de casación interpuesto, ya sea por el contribuyente o por la administración tributaria? Entonces requiere el expediente administrativo a la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Y así sucesivamente, si después de que se notifica la sentencia de casación, cualquiera del contribuyente o la administración tributaria interponen la acción constitucional de amparo, entonces también la Corte de Constitucionalidad puede solicitar en cualquier momento el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Cuando termina ese procedimiento que realiza cada uno de estos órganos, no remiten directamente a la administración tributaria el expediente, sino que lo remiten a quien se lo proporcionó. Por ejemplo, entonces, ¿qué hacemos nosotros para solicitar que nos devuelvan el expediente administrativo? Primero tenemos que verificar, ¿verdad? En la sala, si el expediente ya obra. A veces notifican de que hacen de conocimiento que el expediente administrativo ya obra en la sala. Pero si nosotros vamos a procurar y se indica que no ha reingresado o no cuentan con el expediente, se hace una procuración a la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, que es donde se presenta el recurso de casación para efectos de examen. Ahí se recuerdan. Entonces es la sala la que tiene, la Cámara Civil la que tiene que devolver el expediente a la sala, ¿verdad? Y la sala, que fue donde la administración tributaria lo envió, es quien va a remitir el expediente administrativo de regreso, ¿verdad? Entonces, cuando viene este expediente administrativo, como ya está todo firme, entonces se hace un llamado al contribuyente, y esto es parte también del procedimiento que se hace previo a una determinación de ajustes, ¿verdad? Se recuerdan que hay un procedimiento previo de solución de conflictos, ¿verdad? Atendiendo a eso también, y con el objeto de que el contribuyente pues evite también gastos, ¿verdad? Y también se tenga el pago del impuesto de una manera más rápida, se le invita al contribuyente para que realice el pago, ¿verdad? Se le establece, se le llama, ¿verdad? Y se le indica de que el expediente ya reingresó, que ya está firme. Entonces, que se le invita a hacer el pago, ¿verdad? Para evitar que sea interpuesta la demanda en el procedimiento económico coactivo, ya que esto le podría generar gastos, incluso a pagar costas, ¿verdad? Entonces, muchas veces esto funciona y los contribuyentes deciden pagar. Entonces, ya no es necesario que nos vayamos al procedimiento económico coactivo, ¿verdad? Eso es una de los métodos que se está implementando en la administración tributaria para que el contribuyente pues tenga un acercamiento, ¿verdad? Y ya la mayoría de veces pues acuden, ¿verdad? A hacer el pago
o pueden solicitar el convenio de pago, ¿verdad? En este caso, que es uno de los beneficios y es uno de las estrategias que se han implementado para poder, como les digo, tener una buena relación con el contribuyente, ¿verdad? Entonces pasamos a la siguiente. Estas son acciones previas a la interposición de la demanda, ¿verdad? Ya una vez agotada esto de que el contribuyente no quiera realizar el pago, ¿verdad? Y pues diga, bueno, voy a esperar a que me cobren, ¿verdad? Porque puede ser que ellos tengan la esperanza de que la administración tributaria pues se olvide de presentar la demanda, ¿verdad? Pero una vez presentado, devuelto el expediente a donde reingresa, se tiene un plazo de 5 días según normativas internas para trasladarlo a la unidad de lo económico coactivo, que es donde se encargan de presentar esta demanda, ¿verdad? Y obviamente esta demanda pues lleva ciertos requisitos, ¿verdad? Que va a ser siempre pues designar al juez o tribunal a quien se dirige, que en este caso es el juez o juzgado de primera instancia del Tribunal del Económico Coactivo, ¿verdad? Nombres y apellidos de quien va a presentar la demanda, ¿verdad? La persona representante de la administración tributaria, ¿verdad? Va a acreditar con el título, ya sea es con un mandato, ¿verdad? Especial judicial con representación que la administración tributaria otorga para poder ejercer cualquier acción judicial en nombre de esta, ¿verdad? Entonces esa calidad tiene que acreditarse en la demanda. Se hace una relación de los hechos a que se refiere la petición, ¿verdad? En la cual se va a detallar específicamente cómo fue que inició este procedimiento administrativo, que se verificó y se hace un recuento de todos los antecedentes, ¿verdad? Hasta llegar a las sentencias que fueron emitidas. Y una vez que se hace toda esa relación de hechos, entonces también se va a fundamentar, ¿verdad? En la demanda se va a establecer el fundamento de derecho, el cual nos va a servir a nosotros o que nos da la facultad para poder realizar el cobro. Además de eso, también se tiene que indicar el nombre y apellidos, así como la residencia de la persona o del contribuyente, ¿verdad? Quien se va a reclamar el pago. Entonces, para ello, se va a determinar, si solo permítanme, se va a determinar entonces, dónde se encuentra el contribuyente, ¿verdad? Para poderle notificar y se tiene que hacer la petición en términos precisos, ¿verdad? En este caso, se puede solicitar que se haga un embargo, ¿verdad? Sobre bienes que tiene el contribuyente para garantizar el pago. Y las firmas, entonces en estas peticiones se tiene que hacer ver eso, ¿verdad? Se tiene que solicitarse previamente a presentar la demanda. Se puede establecer si el contribuyente tiene bienes, si tiene cuentas en el banco y en la demanda pues va a solicitar el embargo de las mismas y solicitar medidas precautorias como el arraigo, ¿verdad? Y el lugar y fecha. Entonces, estas acciones que la administración tributaria toma y que la ley le faculta son las que también hacen que el contribuyente pues no quiera tener ese tipo de inconvenientes y realiza los pagos, ¿verdad? Cuando ya se han concluido todas las etapas judiciales y ellos determinan que efectivamente tienen que cumplir con el pago. Entonces, de ello, entonces se tiene que firmar la demanda, ¿verdad? Y si no, no está la persona o no hay mandato, por así decirlo, entonces lo puede hacer en nombre de otra persona o en auxilio, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las solicitudes siguientes? Entonces, los requisitos de las solicitudes. Entonces, todas las demandas deben cumplir con los requisitos que establecen el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Y en las demás solicitudes, después de llenar todos los requisitos que se establecen en ese artículo, ya no es necesario que contengan datos de identificación personal, ¿verdad? Ya después del primer escrito ya solo se presenta un memorial en el cual se pone pues que de datos de identificación personal, de identidad personal, contenidos en la demanda, ¿verdad? Ya conocidos y calidad debidamente acreditada en el proceso, ¿verdad? Identificar nada más el proceso, ¿verdad? Y obviamente si tiene que ir firmadas por el abogado, ¿verdad? Y entonces en este caso, si se
si cambiare, si el abogado ya no va a actuar, ¿verdad? Entonces ya se tiene que sustituir, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el juez va a recibir esa demanda? Pasamos, este es el título ejecutivo. Bueno, aquí está la audiencia del demandado. Una vez se interpone la demanda, entonces el juez, ¿verdad? El juzgado de primera instancia, lo económico coactivo, va a dar audiencia al ejecutado para que se oponga o haga valer excepciones. Si se trata de una ejecución de sentencias, solo se van a admitir las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia, no antes, ¿verdad? Si fue una sentencia la que se va a utilizar de título ejecutivo. El convenio con autorización judicial de conformidad con el artículo 40, ¿verdad? Del Código Tributario. Entonces, en este caso, las actitudes del demandado que va a hacer, se va a oponer a la demanda y va a interponer excepciones. Esa es una actitud que va a tomar, ¿verdad? Puede ser que no comparece a plantear ninguna oposición y simplemente pues diga que va a pagar, ¿verdad? Se allana la demanda y paga. Aquí puede ser una forma de terminación de este procedimiento. Ahora bien, con las excepciones, en el momento de la oposición, se van a interponer las excepciones y estas se van a resolver en sentencia. Y en esto es en el momento de la oposición, alguna excepción que el contribuyente puede, ¿verdad? Y se pueden interponer en cualquier momento procesal, el del pago, ¿verdad? El pago únicamente si se ha planteado, ¿verdad? Una transacción autorizada mediante acuerdo gubernativo, o presentar también el finiquito donde le fue otorgado, ¿verdad? Que no tiene solvencias fiscales, porque puede ser que se hayan confundido y presentaron la demanda y dice, bueno, yo ya pagué, ¿verdad? Entonces, eso es con relación al pago, ¿verdad? Y la prescripción, ¿verdad? El artículo 47 establece que la fecha de vencimiento de la obligación para pagar es de 4 años. Entonces, ¿qué pasa si el expediente reingresa un 4 de agosto de 2020, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si se interpone la demanda, por ejemplo, 2020, 21, 22, 23, 24, y en el 2025 presenta la administración tributaria la demanda? Entonces el contribuyente va a interponer la excepción previa de prescripción, ¿verdad? Porque ya ese es el tiempo que tenía para la administración tributaria para hacer el cobro. Y la de caducidad, pues es la pérdida de validez por el cumplimiento del plazo, ¿verdad? No se ha presentado. Entonces, en este caso, también aplica el de caducidad, ¿verdad? No accionó en tiempo. Y están las nacidas con posterioridad a la demanda y que van a destruir la eficacia del título, ¿verdad? Pero estas son interpuestas ya en cualquier momento, ¿verdad? Por el contribuyente. Pasemos a la siguiente. Después, si el ejecutado se opone, debe razonar su oposición, ¿verdad? Y obviamente ofrecer el medio de prueba. Y si no llena esos requisitos el contribuyente, si no hay una oposición en la cual ofrezca medios de prueba, entonces no le va a dar trámite a la oposición, ¿verdad? Porque obviamente tiene que ofrecer medios de prueba. De lo contrario, sigue la demanda. Y si el demandado tuviera excepciones que interponer, deberá deducirlas todas en el momento en que va a manifestar su oposición. No es en otro momento, sino que en el momento que tiene para poder manifestar su oposición, ¿verdad? El juez va a oír entonces por 5 días hábiles a la administración tributaria y con su contestación o sin ella, manda a recibir las pruebas acá por el plazo de 10 días. Estos días son hábiles y son comunes a ambas partes, ¿verdad? El periodo de prueba obviamente va a proceder siempre y cuando el juez lo considere necesario. De lo contrario, no va a otorgar la prueba. Y no se puede otorgar plazo también extraordinario de prueba en este proceso económico coactivo. Pasamos a la siguiente. En este caso también figura las tercerías, ¿verdad? Esta es la pretensión deducida por un tercero en un proceso
en cuya virtud se reclama el levantamiento de un embargo trabado sobre un bien de su propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las tercerías ocurrirían, por ejemplo, en el caso de que la administración tributaria haya solicitado el embargo de un bien inmueble, ¿verdad? Para hacer efectivo el pago. Pero viene y hay una persona que ya tiene a favor un embargo, ¿verdad? Sobre ese bien. Entonces, esta persona se va a pronunciar en el económico coactivo, indicando, ¿verdad? Que él ya tiene un embargo trabado sobre ese bien inmueble, ¿verdad? Y que el pago preferencial en todo caso sería para él, ¿verdad? Entonces, esto también lo puede comparecer una persona en un juicio económico coactivo. Y esto regula, el Código Tributario la regula, ¿verdad? Como tercerías excluyentes de dominio, que el tercero obviamente siempre va a pretender que se declare, ¿verdad? A su favor el pago hasta que se decida en definitiva cuál es la preferencia de los créditos contrapuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este caso si hay un convenio, un bien inmueble que está a favor de otra persona y que tal vez en algún momento se tenga que vender para poder cumplir una obligación? Si resultare una diferencia o sobrare de la venta de ese bien, se podría abonar a los adeudos tributarios, ¿verdad? Y a ver cómo se obtiene el resto del pago del impuesto. Cuando concurren estas tercerías, entonces estas se van a tramitar en la vía incidental, ¿verdad? Y siempre se deben interponer antes de que se otorgue una escritura pública, ¿verdad? O haberse efectuado el pago. O sea, tiene que actuar de manera inmediata. Y al haber interpuesta una tercería, entonces se va a suspender el procedimiento hasta que se decida, ¿verdad? Se resuelva el incidente, que esto por lo general son rápidos, ¿verdad? Por eso es que es por esta vía. Pasamos a la siguiente. Y entonces ya después de que se venció el tiempo para oponerse o el de la prueba, aquí el juez ya emite sentencia, ¿verdad? Y obviamente también va a resolver lo relacionado con las costas judiciales y se debe aplicar, obviamente, de conformidad con lo que establece el artículo Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? El arancel de abogados, ahí se establece en base a ese arancel es que se va a determinar cuánto es lo que se va a cobrar de costas, en base a los memoriales que fueron interpuestos, ¿verdad? Durante la tramitación del proceso. Y seguimos a la siguiente. Los recursos que proceden en el procedimiento económico coactivo, si no está de acuerdo con la sentencia, tanto el contribuyente como la administración tributaria, para quien sea desfavorable, podrá interponer el recurso de apelación. Miren, en el económico coactivo es apelación, ¿verdad? En el contencioso administrativo, ¿qué recurso es? Era revocatoria. No, en el recurso Revocatoria. en el contencioso administrativo se recuerdan que es La cuando casación. la casación. Casación. Entonces, ojo con esto. Revocatoria solo es en el procedimiento administrativo. Y en todo caso, en el recurso en el procedimiento administrativo revocatoria, si es materia tributaria y apelación si es materia aduanera. Entonces, ojo con esto. En las otras clases vamos a estar repasando estos procesos porque son los que ustedes tienen que manejar al finalizar el curso. En Licenciada Tobal dijo. ¿Cómo? Sí. Lo va a repetir, perdón. Sí. Gracias. Entonces, en el procedimiento administrativo, recurso de revocatoria, si es tributario, y apelación, si es materia aduanera, ¿verdad? Después de la resolución administrativa que pone fin, vamos a interponer contencioso administrativo. Y la sentencia que se va a emitir en el proceso contencioso administrativo, se impugna a través del recurso de casación. Es un recurso extraordinario porque lo resuelve la Corte Suprema de Justicia. Esto es en el contencioso. Entonces, en el económico coactivo, en contra de la sentencia, porque vamos a ver las sentencias que se emiten en el procedimiento económico coactivo, es el de apelación.
pero también procede el de aclaración y ampliación dentro de los 2 días siguientes al que se efectuó la notificación, y la apelación 3 días hábiles siguientes a la fecha de la resolución, ¿verdad? Y que pueden impugnarse el auto que deniegue el trámite de la demanda, los autos que resuelvan las tercerías, la resolución final, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación. Entonces, eso es lo que se puede impugnar en esta vía económico coactivo, ¿verdad? En materia tributaria siempre va a ser la sentencia. Pasemos a la siguiente. Y las apelaciones de segunda instancia en este procedimiento económico coactivo los va a conocer el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas. Ojo con eso también para la casas, para el examen, porque yo siento que solo una persona o dos están recibiendo la clase. Entonces ahí se recuerdan que esto que hablamos acá viene y después se están preguntando en qué contenido o qué contenido van a ver, pero hay cosas que se establecen y que hablamos solo en clase, ¿verdad? Entonces, segunda instancia, la apelación interpuesta en el económico coactivo la va a conocer el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas. El recurso de casación que se va a interponer en el procedimiento, en el proceso contencioso administrativo, lo va a resolver. ¿Quién dijimos que lo va a resolver? El juzgado segundo de cuentas. Instancia No, de cuentas, perdón. casación. De La casación. Es casación el de, en el proceso contencioso administrativo Ay, perdón. dijo que era la Cámara Civil de la Corte Suprema de de Justicia, la Corte ¿verdad? Suprema de Justicia, sí. Entonces, eso lo tienen que diferenciar bien o apartar bien para que no se confunda. Entonces, el trámite del recurso de apelación en esta vía de económico coactivo, el tribunal de primer grado lo concede si fue procedente, ¿verdad? Y si lo declara procedente, entonces lo eleva al tribunal de segunda instancia de cuenta, ¿verdad? Dentro de un plazo que no exceda de 5 días. Y resuelve dentro de 10 días hábiles bajo pena de responsabilidad. ¿Se recuerdan que hablábamos algunas clases anteriores que una sentencia cuando es notificada, los primeros recursos que se les tiene que venir a la mente es aclaración y ampliación, ¿verdad? ¿Se recuerdan por qué dijimos que era importante primero la aclaración y la ampliación? Sí, usted creo que había indicado que uno tiene que revisar al pie de la letra la sentencia, buscando que, como dice el recurso, ¿verdad? Algo que no haga falta algo que aclarar o ampliar en dicha sentencia y después ya se puede interponer ya, Y si establecer fuera el montos, contencioso el nombre de la administrativo, una persona casación. demandada, las resoluciones que fueron objeto del procedimiento administrativo, porque de nada sirve si no se aclaró y están mal, ningún recurso posterior les va a prosperar, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva. Creo que ya terminamos. Aquí está es un esquema, aunque si les sirve lo podrían utilizar, el económico coactivo y del trámite de la apelación, ¿verdad? Entonces, pueden practicar porque en el examen final siempre vienen procedimientos. O sea, puede ser que les venga el procedimiento administrativo, que lo desarrollen, el procedimiento contencioso administrativo, el procedimiento de casación. Recuérdense que el procedimiento de casación, la vez pasada lo vimos y también se tienen que ir al Código Procesal Civil y Mercantil. Aparte de lo que establece el Código Tributario, entonces también nos tenemos que ir a auxiliar del Código Procesal Civil y Mercantil en los artículos 619, 620, 621, 622. Esos son los artículos que ustedes van a poder utilizar
porque se recuerdan que hablábamos de sus motivos a interponer en el recurso de casación, en base a los argumentos que emita el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, yo creo que acá nos quedamos el día de hoy. Este es lo último. Entonces, procedimientos. En las próximas clases vamos a repasar otra vez procedimiento administrativo, contencioso, casación, si quieren, y reforzamos con esto, hacer diferencias en cuáles son los recursos que proceden en cada procedimiento. No sé si tienen alguna duda. Gracias, licenciada. Entonces, eso sería por el día de hoy. Y el examen de recuperación, el examen de extemporáneo de tributario, se va a realizar únicamente el día martes de la siguiente semana. Enterado, licenciada, muchas gracias. Para que puedan compartir la información únicamente el día martes de la siguiente semana para poder subir todas las notas. Entonces ahí estaríamos, sería todo. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciada. Buenas Gracias. Feliz noche. Gracias, licenciada.